¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio de este podcast que estamos hablando acerca del desarrollo humano y todo lo que eso convoca y nos apasiona y nos gusta, con Doña Fran aquí una vez más. Y les decíamos que en el podcast 1, cerrando el podcast 1, después de hablar un poquito ahí del sujeto del rendimiento y todas esas cosas que conversamos, nos convoca un segundo tema que es amplio en términos de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje. Y ahí debo confesar que hay una pasión por esta mujer, de tomar ese tema, de conversar de ese tema, de aprender de ese tema. Es algo que no solo te convoca desde el lugar cognitivo, sino que te toca mucho desde el lugar emocional. Siempre lo has puesto ahí, ¿no? Y corporal también, y espiritual también. En todos los dominios es un lugar donde el aprender estará ahí. Y quisiera partir con algo más personal, así como ¿por qué para ti el aprendizaje es una palabra que te conmueve, convoca, provoca, te desafía? Todas esas cosas. ¿Qué va pasando ahí contigo y el aprendizaje? Ok, bueno, desde el lugar más sincero de mi persona, como mamá, como profesional, como mujer, profesionalmente también, y también como desde el lugar, como parte de un sistema social al cual pertenezco, para mí la capacidad y la predisposición del ser humano a aprender es la revolución más grande que podemos hacer. Es un acto revolucionario. Es un acto revolucionario, es un acto de responsabilidad absoluta, de autonomía absoluta, de compromiso y también de mucha humildad, porque para partir por ese lugar, y esto lo hablamos mucho en la formación de adultos sobre todo, porque una cosa es la formación de niños, que es la más fundamental, pero cuando un adulto decide aprender... hay un acto de libertad también, el acto de decide aprender un adulto, ¿no? Exactamente, sí. Pero primero de humildad en el poder aceptar y asumir que hay algo que no estoy sabiendo. ¿Y cómo nos damos cuenta o llegamos a la posibilidad de hacer esa declaración? Principalmente porque hay algo que nos está inquietando, ¿no es cierto? Generalmente todos los procesos de aprendizaje que hemos acompañado, que son miles a esta altura, sí, parten desde una inquietud, ya sea de un individuo, de un colectivo, de una organización, de una escuela, de un colegio, en donde hay algo que está inquietando, hay algo que está doliendo, hay algo que está doliendo un poquito en alguna parte, ¿no? Que nos está queriendo mover hacia un otro lugar. Exacto. Y que aquello que tengo, los recursos que tengo para poder hacerme cargo, están siendo insuficientes. Entonces, bueno, probablemente muchos han escuchado esta frase de Marcel Proust, pero que es tan poderosa, que dice, no podemos, es imposible lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo exactamente lo mismo. Sí. Y el paradigma que tenemos también, otro paradigma que traemos, es que asociamos el aprendizaje a haceres. Aprendo acciones nuevas, ¿no es cierto? Y en esto, aquí hay yo considero que hay luces de las redes sociales, que hay cantidad de información, ¿sí? Pero queremos que nos llegue información rápida, como que si se nos apretara un chip y a lo Matrix. A lo Matrix, y al día siguiente yo ya tengo esto listo y esto dominado, sí, y lo estoy poniendo en acción. Ese tipo de aprendizajes que no pasan por el ser son finalmente una cantidad de información o de pequeñas posibilidades de corto plazo que no logran satisfacer esas necesidades de fondo que aquello que está doliendo, aquello que estoy buscando, ¿sí? Que me pasan hartas cosas con lo que está diciendo. ¿Cómo así? Pues sí. Vamos. No, es que como también poner el lugar, como que en el capítulo 1 vimos como el paradigma del siglo XXI, pero también hay un tremendo paradigma que es el paradigma cartesiano de la educación, ¿no? Como esto de pienso, luego existo, que siempre digo,
quizás fue mal interpretado o puso ahí Descartes una frase que la tomamos, ¿no? Y que finalmente tomó el pensamiento como aquello que es el aprendizaje, ¿no? Aquello que solo tiene que ver con lo cognitivo. Recién, hasta hace poco, empezamos a escuchar el desarrollo socioemocional en los colegios. Es como algo así que sí todos entienden, pero también como que primero está el CIMSE, primero está eso en los colegios, ¿no? Como espacio. Y el rendimiento. Y el rendimiento. Lo que hablábamos también. En el alto rendimiento en eso. Sí. Y ahí hay que diferenciar algo súper grande. Porque yo no sé si Descartes se equivocó con esa frase. Yo creo que la interpretamos mal. Sí. Porque cuando dice el pensar es una cosa y otra cosa es el exceso de racionalidad. Eso. Y eso es lo que es así como hemos aprendido. Conversábamos hace un ratito recordando en horas de sala con adultos formando, cada vez que hacemos la pregunta, ¿cuál es su vínculo con el aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué aprendieron del aprendizaje? ¿Cómo fue su experiencia con el aprendizaje? Generalmente es medio traumática. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un lugar emocional, ¿no es cierto? Que lo vemos mucho, en donde el aprendizaje tiene que ver primero con incorporar, ¿sí? Memorizar, responder y finalmente olvidar todo eso. Y eso desde un lugar de miedo, de contracción, de inmovilidad en un contexto, ¿no es cierto? Y eso porque pasa algo que nosotros vemos harto, ¿no? Que tiene que ver como está esta paradoja que tú pones, porque es como el aprendizaje como el gran acto revolucionario del ser humano, pero por otro lado también tenemos miedo a aprender, como hay un temor a aprender. ¿Por qué hay temor a aprender? ¿Qué es lo que sentís tú que hay por qué el ser humano todavía entra a una sala y si bien quiere aprender, siempre está, vamos a ponerlo así desde lo corporal, no voy en expansión al aprendizaje, por lo menos en el paradigma actual, ¿no? Voy igual con una contracción, que no me pregunten, que no quiero aprender esto, como, ¿qué hay ahí? Totalmente. Con el temor? Primero, yo diría, porque hay traumas. Hay traumas concretos de que aprendimos de manera muy poco cuidadosa. Lugar 1. Sí. Lugar 2, porque existe la posibilidad de quedar expuesto. Ahí vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? El aprendizaje implica aceptar que hay algo que no sé. Y el aceptar que hay algo que no sé me pone en un lugar, entre comillas, de mayor vulnerabilidad. Sí. Y la vulnerabilidad es algo que también tiene mala fama, porque yo tengo que demostrar que puedo. De nuevo saltamos al capítulo 1. Exactamente. Claro. Entonces, hoy día ocurre mucho que entramos al aprendizaje como por una reacción desde el adulto, ¿sí? Tengo que aprender porque laboralmente si no me formo en esto voy a quedar obsoleto. Entonces tengo que hacerlo sí o sí. También es miedo. Sí, pues. ¿Sí? Tengo que aprender porque si no desarrollo esto, mi mujer o mi marido me va a mandar a la punta del cerro. ¿Sí? Y ojo, ¿de qué tipo de aprender es? Ir a terapia, la salud también es entrar en espacios de aprendizaje. Sí. El coaching es un espacio de aprendizaje. Entonces, en relación a los fracasos y los errores, hilando de la sesión anterior, vamos como porque no me queda otra al aprendizaje. Pero cuando nos predisponemos al lugar, tomando tu pregunta ahí, en donde empezamos a descubrir, a ver, ¿qué saberes yo necesito aprender? ¿Y qué implica esto? Porque es una decisión personal al servicio de una comunidad. Es que empieza la libertad, ¿sí? Paso como de la responsabilidad a la libertad. ¿Sí? Y al gozo del aprendizaje. Porque el aprendizaje finalmente, en lo concreto, tiene que ver con incorporar nuevas distinciones, distinguir algo que antes no distinguía. Ampliar ese horizonte de miradas que tenía aquí. Exacto. ¿No? Y cuando se amplía ese horizonte, puedo hacer cosas distintas. Y en ese sentido reivindicar el hacer, porque aparece la voluntad puesta ahí. Y el mundo necesita voluntad hoy día, voluntad humana 100%. Que no es lo mismo que el sujeto del rendimiento.
¿no? Exacto. Que es estar ahí. Que es un hacer para evitar. Sí. ¿Sí? Este es un hacer en conciencia donde pongo la voluntad. Ya, vuelvo a la pregunta, o sea, como cuando tú dices lo revolucionario, porque ya, estamos mirando como aquello que nos da temor, aquello que está ahí, pero el acto revolucionario tiene que ver con qué, porque tú hablas harto como de las capacidades humanas. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Que es algo que uno dice también a propósito del pensamiento, como algo más espiritual, lo pones tú ahí. ¿Por qué está relacionado a las capacidades humanas y por qué eso es revolucionario? Porque hoy día alguien te podría decir, no, sí, yo aprendo sin ponerle juicio a lo que voy a decir, por favor, pero estudio un MBA en beneficio de algo que yo quiero crecer en mi desarrollo de carrera, que es legítimo, totalmente, ¿no es cierto? Pero tú estás diciendo que es algo revolucionario. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo se ve? ¿De qué manera se instala eso como acto revolucionario? Perfecto. Desde este lugar, lo voy a decir así nomás. Jueguíselo. ¿Sí? ¿El ser humano a qué vino? ¿Cuál es la razón de existir del ser humano? No es venir a procrearnos nomás. No es venir a hacer usufructo del lugar en el donde estamos. El ser humano vino con un propósito muy claro, que es a aprender. ¿A qué? A desplegar sus capacidades humanas y ponerlas al servicio en el mundo. Por lo tanto, en ese sentido, el aprendizaje trae la posibilidad de expansión más grande del ser humano. Somos de todos los reinos, ¿sí? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, el reino humano es el que tiene, y ahí sí vuelve el concepto del pensamiento, ¿sí? Que es una facultad humana, en mi experiencia, lo más elevada posible. Y desde ese lugar también, incluso me atrevo también a ponerlo así nomás, ¿sí? Yo he constatado, ¿sí? Que el ser humano no viene de un proceso de evolución, viene a través de un proceso de transformación y de elevación. ¿Y cómo se eleva? Ampliando la conciencia. ¿Y cómo se amplía la conciencia? Aprendiendo. Ya, y te emociona un montón cuando lo dices. Demasiado. Demasiado. Finalmente. ¿Sí? Y comprenderlo desde ahí nos pone en un lugar de entusiasmo con el aprendizaje. Y ahí está la libertad, porque decir, yo no sé cómo puedo cambiar cosas que no tengo el control en el mundo. Y eso es lo que conversamos mucho con nuestros hijos también. Teniendo 6 hijos, este es un temón, donde las preguntas y los dolores para ellos son, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? El vínculo con el trabajo, lo que observan de los adultos hoy día, ¿sí? El lugar del entusiasmo, porque para comprender que a través del aprendizaje voy a poder desplegarme en el mundo, y desde ese lugar nadie puede venir. Ahí está el acto de revolucionario y de libertad individual. Exactamente. ¿No? ¿Y cuánto tendrá que ver? No sé, se me ocurre ahora preguntar, pero es que también me pasa como en el acto de aprender también aparece todo lo contrario a lo que planteas tú, como el acto egoísta de aprender, para que yo pueda aprender, para yo desplegarme en mi contexto y en mi camino, ¿no? Y tú pones como al servicio del mundo. ¿Cuánto tiene que ver también el escuchar el espacio de aprender? Porque puede ser paradójico, ¿no? Pero ¿cuánto el espacio del escuchar en serio tiene que ver con el escuchar antes, de para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo? Al servicio de qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo, para escuchar en el mundo lo que necesita el mundo hoy día, ¿no? Exacto. Como me importa el otro, por eso también estoy aprendiendo. Exacto. ¿Y eso cómo sería de revolucionario en el desarrollo humano, de que eso apareciera más, que yo estoy aprendiendo porque escucho que hay un mundo que necesita algo que se puede desplegar de una manera distinta, ¿no? Totalmente. En ese sentido, es también un acto de generosidad con el otro. Y de nuevo aparece el vínculo. Y de nuevo aparece el vínculo. ¿Sí? Vamos a tener que hacer otro episodio sobre el vínculo. Qué importante mirar en esto de la profundidad, que también nos pasa
en esta resistencia a aprender por estos temas, ¿sí? Que hay ciertos detractores del aprendizaje que nosotros mismos nos vamos poniendo. Propias trampas. Nos auto-boicoteamos en el aprendizaje. Y son súper buenas porque están tan bien justificadas que nos dejan ahí quietos. ¿Sí? ¿Cuáles son unas de ellas? A ver, una que la dijiste tú, pero es que a mí me parece fundamental, que es que, de nuevo, se está recién empezando a mirar, pero el contexto emocional desde donde yo aprendo. Si nosotros miramos, o por lo menos yo voy a hablar de mi historia, el contexto emocional desde donde aprendí en el colegio, que no es la misma experiencia tuya, tú tienes otro contexto emocional dentro de tu educación, pero mi contexto emocional, educacional, colegio tradicional de idioma, laico, el contexto emocional más bien era un espacio de contracción que de expansión, ¿no? Y ahí es el espíritu no de ir a mirar como nuestra historia, sino que vamos a hacer para el futuro. Cuando nosotros somos sujetos de aprendizaje, ¿cómo vamos a cuidar el contexto emocional? Y también como profesores, como líderes, como formadores, ¿cuánto es el contexto emocional que ponemos para aprender? ¿No? ¿Cuán difícil es poner un contexto emocional? No es tan difícil. Es simplemente de nuevo escuchar cuál es el contexto emocional que necesitan nuestros alumnos formados, coaches, lo que sea, para que aparezca la expansión y la posibilidad de decir, estoy en un lugar, voy a ponerlo así, calentito para aprender. Entonces, si no tenemos un contexto emocional o si no lo generamos, ahí hay una trampa, ¿no? Total. ¿Qué otra trampa hay? Otra trampa que hay, no tener tiempo. Qué fácil decirlo, pero qué buen argumento, tengo tiempo, ¿no? Sí. Buscábamos el otro día en la guía. Yo te hice una pregunta, ¿puede aparecer una data ahí, que aparece mucha información siempre? ¿Cuáles son uno de los detractores al aprendizaje, lo que nos impide aprender? Y casi el 80% de la gente de la respuesta es no tener tiempo. ¿Sí? Y ahí hay un doble clic que hacer siempre, ¿sí? Es no tengo tiempo o en qué estoy eligiendo poner las acciones. Poner mi tiempo. Haciendo, ¿cómo se llama? Scroll, o no sé cómo se llama esa cuestión, que uno hace pa. Exacto. ¿No? Otro súper grande, no dar autoridad a otro. Eso ya lo podemos ver en distintos ámbitos. En lo social, en lo político, en lo institucional, cómo no le doy autoridad al otro. Y entonces, ¿quién pierde? Todos perdemos. Eso es lo más loco, perdemos todos cuando yo no le doy autoridad a un otro. ¿Sí? La desconfianza está bien asociada al espacio del no dar la autoridad, ¿no? Exacto. Como que estoy en un lugar así. Exacto. Mientras estoy aprendiendo, ¿no? Un poquito. El ego está instalado ahí, ¿no? A mí... El ego y también el miedo, finalmente. Sí, es que, bueno, están de la manito, están de la manito. ¿Qué otro enemigo del aprendizaje hay? Es adquirir información versus aprender, que es distinto, ¿no? Puedo tener miles de libros sobre y haberme leído pero aprender tiene que ver con incorporar, meterlo en el cuerpo y por lo tanto hacerlo y ponerlo en el mundo, ¿no? Eso tiene que ver con el aprendizaje. Hay un montón de gente que sabe mucho, pero no necesariamente lo está poniendo al servicio del mundo, ¿no? Sí. Totalmente. Ese es otro. Y a mí se me aparece, bueno, hay muchos, pero un último para poner, que ahora que tenemos que ir, vamos cerrando. El exceso de gravedad en el aprendizaje, o al revés, ¿sí? La necesidad de liviandad en el aprender. Eso es lo que sería mejor, aprender con liviandad. Claro, o la falta de liviandad, ¿sí? ¿Cuál es uno de los detractores? La falta de liviandad. Que el espacio puede ser con alegría, puede ser divertido, tiene que el humor, ¿sí? ¿Cuánto del humor en la vida nos permite bajar la guardia? ¿Sí? Incluso cuántos conflictos con el otro. No estoy hablando de nosotros. No, nosotros dos nunca. Eso no aparecerá. ¿Sí? ¿Cuántas conversaciones difíciles en donde hay aprendizaje para llegar a acuerdos? ¿Sí? Que será tema del siguiente capítulo. Se posibilitan cuando aparece el humor, porque el humor trae otra declaración implícita en cada uno, ¿sí? Que es que confío. Confío que en todo esto no estoy en riesgo. Pues que el humor también es un espacio de vulnerabilidad, pues. Y ahí aprendemos en ese espacio. ¿Y cómo aprendemos el humor? ¿Cómo aprendemos la liviandad? ¿Cómo aprendemos el cuidado? Estaba pensando porque nuestro siguiente capítulo tiene que ver con
un mecanismo de defensa, dirían los psicólogos, que es la disociación. Entonces, tiene todo que ver con cómo o por qué, porque eso ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, pero por qué estamos o nosotros creemos que vivimos en un mundo en el que estamos disociados, donde además puedo tener que estar así en una gravedad, pero en realidad, como lo vemos a veces en los niños, que me quiero reír pero no me río porque tengo que estar en una postura. En un personaje. En un personaje, ¿no? Y eso también es parte del paradigma de lo que estamos. Así que se asocia perfectamente a nuestro siguiente capítulo, así que los esperamos en nuestro tercer capítulo, donde vamos a hablar de este temita que es la disociación. Nos vemos prontito. A seguir aprendiendo. Eso.